Estados Unidos impone a México el 25% de aranceles. Es definitivo, ya está puesto en marcha. Y ante esto, México se va a defender. Porque esto es algo desproporcionado, que no tiene sentido. Y lo vamos a ir viendo conforme avanza el vídeo, el por qué. Se van a tomar medidas desde el gobierno y los mexicanos también van a poner lo suyo. De hecho, muchos mexicanos están dejando de comprar productos estadounidenses. De todo ello vamos a hablar. Vamos a ver las declaraciones de Claudia Sheinbaum. Voy a iniciar la conferencia leyendo un comunicado por el tema del día de ayer, de los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos a México y a Canadá y a China también. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6,998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1,260 kilogramos y 1,332,126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. He incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13,858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello somos enfáticos: no hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Al fin y al cabo, se está haciendo un trabajo desde México que está siendo efectivo y Donald Trump se lo ha pasado por el forro. Y hay que tener en cuenta que el 75% de las armas provienen de Estados Unidos. De allí vienen la mayoría, no del mismo México, no, de Estados Unidos. A ver si hacen algo allí para evitarlo, ¿eh? Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta. Somos naciones iguales. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones,
El gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Claro, porque son ellos a los que les encanta consumir. En México apenas se consume, o sea, es ridículo. En Estados Unidos es una auténtica locura. La gente va literalmente zombie por la calle y no hacen nada. País del primer mundo y Valle está lleno de zombies andantes. Pero qué mal lo hace México, ¿verdad? ¿Qué mal lo hace México? ¿Y Estados Unidos qué? Nueva York está lleno de zombies y de ratas. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Claro, porque si desde México se toman medidas, pero en Estados Unidos no se hace nada y la gente sigue vendiendo, produciendo también allí y consumiendo esa sustancia, pues entonces ¿para qué? No, y la respuesta es poner los aranceles. Datos de CBP de 2024 publicados por el Instituto Cato de Washington revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. 80%, fijaos, Estados Unidos tiene el 80% de culpa. ¿De quién es el problema? Esto lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Gobierno de Estados Unidos, miren alguna manera de aplacar esto. Miren su seguridad social también. País de primer mundo que no te puedes poner enfermo sin hipotecar tu casa. Ya puedes tener un buen trabajo y ser profesor de universidad, que también lo vas a padecer. Mírenselo, por favor. Tanto criticar a México. ¿Y ustedes qué? Incluso la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense. 81,9%. Es que son datos muy hardcore y es uno de los temas por los que no tiene sentido el 25% arancelario. Eso es lo que quiere hacer esa propaganda, esos discursos propagandistas de Donald Trump echándole la culpa a México. Ya no subimos los aranceles si no hacéis esto y lo otro. Pero los datos dicen otra cosa, señor Trump. Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Ay, pero para eso no hacen nada, no toman medidas. ¿Cuántos son? Un país que les encanta consumir ese tipo de sustancias, esas golosinas, y cuando negocian con tráfico de armas. ¡Maldita propaganda! ¡Menuda propaganda de verdad de desinformación, señor Trump! Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso. En Estados Unidos, la crisis de consumo de opioides que se ha desatado inició con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Un juicio contra una farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco con opioides que se vendió y promovió masivamente se basó en información alterada. Ah, pero eso para el señor Trump no existe. La culpa es de México. Se crea en Estados Unidos, se vende en Estados Unidos, se consume en Estados Unidos. Pero como hay una parte que entra de México, toda la culpa es de México. Hoy estoy de los nervios, lo siento. Para la aprobación de la propia FDA. La coordinación entre ambas naciones es necesaria para atender el fenómeno de la violencia y el tráfico de drogas, pero siempre basada en el respeto. Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco del respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder
con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. Pues este domingo se anunciarán las medidas que va a tomar el gobierno de México conforme a los aranceles impuestos por Donald Trump. ¿Qué va a pasar ahora? Estados Unidos impone 25% de impuesto a todas las exportaciones mexicanas, sin distinción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se produce aquí, cuando se va a Estados Unidos, les va a costar a Estados Unidos 25% más. Si nosotros ponemos el mismo impuesto de regreso, pues va a costar otro 25% regresarlo. Y volverlo a enviar, pues otro 25%. ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a encarecer los productos. Ha dicho el presidente de los Estados Unidos que esto va a permitir que todas las fábricas de autotransporte o de vehículos se vayan para allá o de autopartes. No es tan fácil, porque los costos de producción en Estados Unidos son más altos. Claro, es que incluso con el 25% de aranceles, haciendo cuentas, como en Estados Unidos el nivel adquisitivo es más alto, todo cuesta más. Los empleados, el material, porque allí los sueldos son más altos. Sí, la vida es más alta. Entonces, en proporción, equiparando su sueldo, no están tan bien como podría parecer en un principio. En mi opinión, tampoco lo veo fácil. Luego habría que ver el tipo de empresa, lo que fabrica, sus costes, cuánta gente necesitas, cómo se gestiona. Pero así en general, si esa es la intención de Donald Trump, que ya lo dijo, recuerdo que lo dijo ya hace tiempo, que su intención con la subida de aranceles, porque esto nos lo dijo a los europeos. O sea, esto me acuerdo de escucharlo, que lo dijo los europeos, que las empresas de Estados Unidos que están aquí, que querían que fueran a Estados Unidos. Si su intención es esa, yo en mi opinión lo veo muy complicado. Trasladar empresas enormes allí, eso es un coste muy elevado de dinero. Y luego producir allí también. Muchas empresas hacen sus gestiones y sus inversiones en otros países y estudian los gastos que tienen en todo. Y ahora de repente Trump llega al poder y empieza a hacer todos estos movimientos que descolocan a todo el mundo. Si lo bueno en cualquier empresa es diversificarse. Ahora viene una pandemia, que esperemos que no, y de repente Estados Unidos no se puede salir a trabajar porque hay un virus, quédate con lo que tienes ahí. Como en las otras partes del mundo no tienes nada porque tu intención es subir aranceles para que todos fabriquen en Estados Unidos, pues muy bien. Vamos, yo ahora estoy en una empresa de Estados Unidos trabajando y me tengo que ir allí porque ponen aranceles y me tengo que arriesgar a irme a un país con una seguridad social tan deplorable, tercermundista.
cuando tengo aquí una muy buena, por favor, no. Número 1. Y número 2, no es tan fácil trasladar una empresa de vehículos, armadora de vehículos, que tiene su tiempo a otro país. Se requiere pues su tiempo para poder hacer este proceso. Es que son infraestructuras enormes. Hay muchas empresas automotrices de Estados Unidos con sedes en México y fábricas en México. Es que a mí me parece una locura todo esto. Entonces, por eso decimos, y esa es la información importante, lo que ocurrió es que le ponen un impuesto de 25% a todo lo que se exporta de México hacia los Estados Unidos. Incluyendo las empresas de Estados Unidos que tienen sus fábricas en México. Como muchas automotrices. Vamos, eso es lo que se dice tirarte piedras a tu propio tejado. Entonces, lo que nosotros decimos es, esto va a afectar a los dos países. Y más, Canadá también tiene su 25%. Entonces, ¿a quién va a afectar más? A los estadounidenses. Porque necesariamente, porque los productos no se pueden mover en un día, su fabricación, pues va a provocar un aumento de precios al consumidor. Ayer me decía un empresario que recibí aquí unos empresarios mexicanos que tienen fábricas en Estados Unidos, que les está costando mucho trabajo conseguir mano de obra allá. Entre otras cosas porque ya no hay tanto bono demográfico, es decir, ya no hay tanta gente tan joven que trabaja en las fábricas y otros fenómenos que se generaron a partir de la pandemia. Entonces, por eso nos fortalece la integración. Ahora, poner el asunto del fentanilo como el argumento para poner el 25% del impuesto, pues tampoco tiene sustento. Primero por los resultados que hemos dado, que estamos trabajando para evitar que el fentanilo cruce hacia los Estados Unidos, también para beneficio, para ayudar a Estados Unidos y para beneficio de nuestro país, porque nosotros queremos bajarle a la violencia. Pero hay que tomar en cuenta que el consumo de fentanilo en los Estados Unidos, pues no solamente viene de México, como se ha querido promover. También los precursores de fentanilo entran por los puertos de Estados Unidos. También se produce, se comercializa, se distribuye en Estados Unidos. ¿Quién lo hace? Pues la mayoría son grupos delincuenciales formados por, entre otros, por estadounidenses. Claro, la gran mayoría. Por eso los datos que pongo aquí. Fíjense esto es a ver si puedes ponerlo de este instituto. Es muy interesante, muy, muy interesante. A ver si está ahí. Dice, datos de CBP. CBP es como aduanas y asuntos fronterizos. Es la institución que se encarga de eso en los Estados Unidos. Publicados en 2024 bajo una petición de información pública por un instituto que se llama el Instituto Cato, que es de Washington. Revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos, o sea, de México a Estados Unidos o de Canadá a Estados Unidos, o los puertos marítimos, entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. O sea, porque hay esta idea, es más, a ver, ponle abajo la parte que leímos hace rato. Ahí está lo que Donald Trump no enseña, a pesar de que tiene un problema en su país. Bueno, uno de tantos. Este es un instituto de estos llamados grupos de trabajo, think tanks de los Estados Unidos en Washington. Fíjense su primer párrafo. Muchas personas creen erróneamente que la inmigración es fundamental para el suministro ilícito de fentanilo en los Estados Unidos. Sin embargo, los defensores de este punto de vista han ofrecido poco más que especulación para apoyarlo. Los nuevos datos obtenidos por el Instituto Cato a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información cuestionan esta creencia. El nuevo conjunto de datos muestra que los ciudadanos estadounidenses
comprendieron el 80% de las personas atrapadas, dice aquí, detenidas, debe decir, con fentanilo durante los cruces fronterizos en los puertos de entrada de 2019 a 2024. Es un delito llevar droga de un país a otro, ilícita. Pero según este instituto, 80% de las personas detenidas en Estados Unidos por este delito son estadounidenses. Que esta idea de que todos son mexicanos. Es que esto me crea una impotencia porque Donald Trump no se corta nada en echarle la culpa a los mexicanos y vemos que los datos son lo que son. Viene gente de Estados Unidos, viaja a México, transporta las sustancias, las golosinas y se las vuelve a llevar a Estados Unidos. Y aparte de eso, otros traen armas. Y Estados Unidos no hace nada, toda la culpa a México. Ahora, ¿quién distribuye, quién comercializa la droga en Estados Unidos? Entonces, por eso decimos, vamos a coordinarnos, por supuesto que queremos coordinarnos. Cada quien que atienda su parte. Compartimos información, inteligencia. Nosotros nos toca una parte en México y lo estamos haciendo. A ellos también les toca una parte de Estados Unidos. Y la otra muy importante, la crisis del consumo de opioides. Aquí está Alejandro Schwartz, que lo estudió mucho desde COFEPRIS. Tiene un origen en un fármaco que se promovió masivamente en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama el fármaco? Oxicodona. La economía de México está muy integrada y nos fortalece el tratado. Es una estrategia diversificada lo que tenemos que hacer y por eso el Plan México, que se sustenta mucho en fortalecer el mercado interno y la producción en nuestro país y también exportaciones a otros lugares, no solamente a los Estados Unidos. Ahora hay industrias que están muy integradas, como la automotriz, por ejemplo, que esa es muy difícil que deje de estar tan integrada como está, incluso hasta con el 25% de aranceles, precisamente por esto que menciono. No es tan fácil llevar una planta de México a los Estados Unidos, el incremento también de costos de producción que eso va a tener, más las inversiones que eso significa, qué trabajadores van a trabajar allá en los Estados Unidos. Es decir, son varios factores. Entonces, de todas maneras va a seguir habiendo intercambio comercial, pero nosotros tenemos que reorientar pues también la visión a una mayor diversificación. Hoy pues Trump impone unos aranceles de manera autoritaria. Yo no sé si el Tratado de Libre Comercio deja de funcionar como tal luego de esta imposición de aranceles, porque pues prácticamente pues dejó fuera de la jugada este acuerdo trilateral. Sí, pues en realidad es un hecho. Al poner 25% de aranceles, pues está totalmente fuera del tratado. Entonces, ¿queda fuera de la jugada este acuerdo trilateral comercial? De mantenerse así los aranceles, pues de todas maneras, Estados Unidos habla de seguir renegociando el tratado. Entonces, por eso tiene que haber diálogo. Bien, pues dentro de unos días se sabrá más información en esa asamblea en el Zócalo y podremos ver qué medidas se van a tomar. ¿Y qué hacen muchos mexicanos ante esta situación? Bien, pues no comprar productos estadounidenses, como protesta. Muchos ya lo están haciendo y por lo que parece, esto va a aumentar. Voy a poner un vídeo, voy a reaccionar a un vídeo del canal Heraldo de México, donde han hecho un estudio en el que, según la información que han declarado, la imposición de Donald Trump del 25% de aranceles hará que el 60% de los mexicanos dejen de comprar productos de Estados Unidos. 60% está de acuerdo con dejar de consumir productos de la Unión Americana si se implementan las políticas arancelarias de Trump. Vamos a conversar del tema con Eugenia Marbeck. Ella es directora de Asuntos Públicos y Reputación Corporativa de Ipsos México. Hola Darío, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. El gusto es nuestro, Eugenia. A ver, compártenos los datos más relevantes de este estudio.
Bueno, nosotros a principio de mes, entre el 6 y el 8, corrimos cuando empezó más fuerte todo el ruido y los anuncios sobre las políticas arancelarias y migratorias. Hicimos un estudio para saber cómo estaban percibiendo los mexicanos esta situación y como tú bien decías, todos estos anuncios son percibidos como una amenaza para el rumbo del país y el rumbo económico de México, y la verdad que generan bastante incertidumbre entre los mexicanos. Lo que es muy llamativo, Darío, es que es muy alto el porcentaje de gente que está informada sobre todas estas medidas. O sea, la verdad que el 93%, o sea, casi todos los entrevistados, dijeron escuchar o conocer alguna de las medidas que Trump está anunciando que afectarían a México. No me extraña, es que no me extraña que haya tanta gente con todo lo que se ha comentado y todo lo que se está haciendo. Las principales son el tema de la inmigración y la deportación masiva y los aranceles. Cuando habla el 60% de los que respondieron de que no van a comprar productos estadounidenses, ¿a qué se refieren exactamente? Bueno, tiene que ver un poco con este ruido que ha habido en las redes, sobre todo en redes sociales, sobre el boicot al que se llamó justamente si se aplican estas políticas, ¿qué iba a hacer la gente? Es llamativo que 9 de cada 10 personas, el 90% de la gente dice que escuchó este llamado, este boicot, y el 60% dice que estaría dispuesto a dejar de comprar marcas o productos de empresas norteamericanas si se hicieran efectivas estas medidas, Darío. Hay que ver luego qué pasa, pero de lo que nos está hablando es de un estado de ánimo y una preocupación de los mexicanos, y seguramente van a estar muy pendientes de lo que suceda allá afuera en el mercado. Háblanos un poquito de la metodología de esta encuesta, cuándo se aplicó, cómo se aplicó, quiénes participaron. Bueno, te cuento, fueron 500 casos que levantamos de manera digital en el panel online de Ipsos, que se levantó entre el 6 y el 8 de febrero, así que justo en el momento que empezó esta conversación. Creo que va a ser muy interesante ir siguiendo estos datos en las próximas semanas y meses, Darío, para saber cómo evoluciona todo. Sí, son 500 casos, no son muchos, pero ya te puedes hacer una idea. Se me está ocurriendo que puedo hacer yo una encuesta en mi canal de YouTube, en la pestaña comunidad, la voy a hacer. Voy a preguntar si después de estos impuestos en aranceles del 25%, la gente va a continuar comprando productos estadounidenses o no. ¿Se tiene más o menos definido cuántos hombres, mujeres, qué edades participaron, el nivel socioeconómico de los participantes en la encuesta? Desde luego, mira, fue una encuesta mitad y mitad hombres y mujeres, con una dispersión de edades similar al de la población, donde sí tenemos un poco más de niveles altos y medios en esta encuesta, debido a que fue población conectada online. ¿En la Ciudad de México o en todo el país? Nacional, Darío. Nacional. Eugenia, ¿hay idea o más bien hay interés de que Ipsos siga haciendo este tipo de encuestas en la medida en que pues van evolucionando las cosas en la relación México-Estados Unidos? Seguramente les vamos a traer más información, porque esta es información valiosa para nosotros, porque estamos siempre muy cerca entendiendo a las personas, a los consumidores, y además es fundamental para ustedes y para nuestros clientes. Pues Eugenia Marbeck, directora de Asuntos Públicos y Reputación Corporativa de Ipsos México, te agradezco mucho la entrevista. Me gustaría saber su opinión sobre todo esto. Si los aranceles impuestos por Estados Unidos van a afectar gravemente a México, si no, o si piensan que está por ver en un futuro, que todavía es pronto, y también si piensan seguir comprando productos estadounidenses. Puede que muchos ya no lo hicieran desde hace un tiempo por muchas cosas que han estado pasando, o no, o que sí van a continuar comprando productos estadounidenses. Si les ha gustado este contenido, por favor, una suscripción si todavía no lo han hecho, que eso me ayudaría muchísimo. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. También pueden seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas. Yo me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!